Que prevalezca el gozo y no la tristeza en nuestras vidas allí. Así que de eso es que vamos nosotros a estar hablando. Les invito allí a buscar en sus Biblias el libro de Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Voy a leer aunque vamos a estar viendo desde el 17, pero no voy a leer desde el 17 porque son varios versículos. Voy a leerles nada más del 29 al 32. Haciendo énfasis en el versículo 30, que es donde vamos a estar hablando, ¿verdad? Es un versículo muy conocido para todos nosotros. Si le puedo volver a incomodar a usted de ponerse sobre sus pies, aquellos que puedan, para reverenciar la palabra de Dios. Dice allí el versículo 29 del capítulo 4 de Efesios. Palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra leída. Pedimos ahora que nos auxilie, que nos dirija y que nos ayude en la exposición de la misma, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. No hay una familia perfecta, ¿verdad que sí? No la hay, hermanos. Por lo tanto, tampoco hay una iglesia perfecta. No hay una iglesia perfecta. Pero así como un niño necesita a una familia, aunque no sea perfecta, ¿verdad? La familia donde Dios le ubicó y le permitió nacer, ¿verdad? Necesita de sus padres, porque si no tiene allí de sus padres, muy probablemente perezca ese niño si se queda abandonado y nadie lo socorre, nadie lo rescata. Pues así también nosotros necesitamos uno de los otros en la iglesia, a pesar de que la iglesia no es perfecta, ¿ok? Al igual que la familia allí, mis hermanos. Pero la iglesia, Dios ha provisto una familia para sus hijos. Y esa es la iglesia allí. No una iglesia perfecta, pero una iglesia que donde uno se pueda congregar, donde uno pueda ejercer esos dones, donde uno pueda adorar en congregación. Yo puedo adorar a Dios en mi casa, yo puedo adorar a Dios en el trabajo. De hecho, toda tu vida y mi vida debe ser una adoración a Dios. Pero cuando venimos aquí a la casa del Señor como congregación, venimos todos a adorarle a Él en un solo propósito, para crecer, para desarrollar los dones, para servir a Dios. Ahora, ¿cuáles son algunos de los factores esenciales para que la iglesia como familia prospere? O sea, sabemos algunas cosas que tienen que pasar en el seno del hogar para que una familia, ¿verdad?, no solamente crezca, madure, ¿verdad?, y prospere. Pero ¿cómo se refleja eso en la iglesia, en la familia de la iglesia? Le voy a decir un par de cosas de aquí solamente. Andar en la verdad, andar en santidad y procurar la unidad. Estos son algunos de los factores, no todos, pero algunos de los factores esenciales para que haya salud, para que sea una iglesia saludable, para que la iglesia prospere. Andar en la verdad. ¿En cuál verdad? Usted sabe cuál verdad. La palabra de Dios. No andar en lo que diga el pastor o digan los líderes, no. Andar en la palabra de Dios. Andar en santidad. Porque para eso es que Dios nos apartó, ¿verdad? Él nos apartó para eso. Y procurar la unidad. Estos son algunos factores esenciales que la iglesia debe
promover y debe tener en medio de ello para que la iglesia prospere. Hay más. Ahora, ¿cómo podemos nosotros como iglesia contribuir, ¿verdad? A que esta congregación, a esta expresión local, aquí College Road en español, en Ocala, porque la familia de Dios es bien grande, ¿sí o no? Familia de Dios es grande, hay familia de Dios en todas partes, pero ¿cómo nosotros podemos en esta expresión local aquí, en Ocala, podemos contribuir de manera positiva, efectiva, ¿verdad? En estas áreas que he mencionado y tal vez algunas otras que no he mencionado para la gloria de Dios aquí. Eso es lo que queremos abordar en esta mañana. Y que por eso es que el apóstol Pablo, cuando habla en el capítulo 4 de Efesios, y no solamente en el capítulo 4 de Efesios, pero también en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, allí habla también acerca de apagar el espíritu. Aquí habla de contristar el espíritu. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, habla de apagarlo allí. Y tiene una connotación similar que tiene que ver con la iglesia. Dice Efesios 4:30, no contristéis el Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Tal vez puede surgir una pregunta aquí para nosotros. ¿Cómo puedo entristecer al Espíritu Santo? ¿Cómo puedo yo entristecer al Espíritu Santo? En 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. ¿Cómo puedo yo apagar al Espíritu? Son preguntas que cuando uno lo lee, te puede venir a la mente y el mismo Espíritu te puede revelar el cómo lo puedo contristar o cómo lo puedo apagar. Debería de ser así. Pero antes de llegar a eso, me gustaría compartir con usted un par de cosas o observaciones aquí. Un par de observaciones de esto aquí. Es interesante que Pablo pidiese que no se contristara el Espíritu Santo en Efesios y en 1 Tesalonicenses 5:19 que no se apagara. ¿Sabe por qué? Porque esto nos deja ver que el Espíritu Santo tiene ¿qué? Personalidad. Pablo no se lo va a pedir a algo a una fuerza. No. Pablo se lo está implicando aquí que el Espíritu Santo tiene personalidad. Y esto es importante para nosotros. Otro detalle interesante aquí es que se ve la relación que existe entre el Espíritu Santo y la persona. Hay una relación íntima, no de un Dios lejano, que no podemos conversar con Él, que no sabe lo que me está pasando, que no siente lo que estamos nosotros haciendo, sino que hay una relación íntima, donde Él nos ve y está pendiente. Esto es parte también de lo que se observa entre líneas y de lo que se dice claramente aquí. Cuando no contristéis, o en Tesalonicenses, no apaguéis. Hay una relación cercana allí. Y hay cosas que usted y yo hacemos en la vida diaria que ocasionan esto, contristarlo y irlo apagando poco a poco. ¿Y por qué se da esto? Eso se da porque hay una relación cercana, porque Él está muy cerca. Porque cuando una persona está muy lejos y usted no sabe lo que está pasando, usted está tranquilo, usted no está ni por enterado. Por eso a veces los padres dicen, bueno, mientras tú estés aquí en la casa uno sufre, pero yo no sé cuando estés allá, pues yo no te puedo ver. Ahora están los dichosos que uno está monitoreando todo el tiempo cuando los muchachos están. Entonces también nos pone inquietos. Pero si no estamos allí, no estamos viendo. Eso no quiere decir que no hay una relación cercana con nuestros hijos. Pero cuando está en casa y le miramos a los ojos y le vemos su rostro, y ¿qué está pasando contigo? Algo está pasando contigo. Las madres tienen la habilidad de poder, aún por teléfono, saber lo que está pasando. Pero bueno, eso es de ellas. Pero nosotros, ¿por qué? Porque hay una relación cercana. Y esto es lo que Pablo deja ver aquí entre el Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dada, que viene a morar al creyente cuando es sellado allí, como dice esta palabra, ¿verdad?
Y también, como dice más adelante, anteriormente en el capítulo 1 de Efesios, ¿verdad? De esta relación. Pero hay otra observación más aquí. El hecho de que Él pueda ser contristado, apagado, nos indica de su carácter tierno, afectuoso por nosotros, pues nuestras imperfecciones y pecados lo entristecen. ¿Qué le parece? Y sabe, hermano, esto es uno de esos misterios inexplicables. Es uno de estos misterios inexplicables y usted dice, ¿por qué uno de esos misterios inexplicables? Porque ¿cómo es posible que el Rey del universo, cómo es posible que el creador de todas las cosas, el sustentador de todas las cosas, el que por medio de su palabra hablada vinieron a suceder todas las cosas, unas personitas tan insignificantes como usted y como yo, con un pecadito allí, y no estoy minimizando el pecado, ¿ok? Pero con un pecado allí podamos entristecer al Rey del universo? Ese es uno de los misterios, ¿verdad? Es tremendo cuando usted se pone a pensar de esta manera. Pero eso habla del valor que Dios te ha dado a su creación. El valor que te dio a ti y a mí. El valor que Él nos ha dado en Cristo Jesús. ¿Cómo puedo contristar? ¿Cómo puedo apagar al Espíritu Santo? Bueno, regresando entonces a Efesios 4, cuando Pablo habla aquí en Efesios 4 de contristar al Espíritu Santo, en ese contexto del capítulo 4, tiene que ver con mi nueva vida en Cristo. Y Él exhorta a que ahora andemos en nueva vida, esta nueva vida que Él nos ha dado y que las cosas viejas, y Él enumera varias cosas que pertenecen a la vieja naturaleza y están allí descritas. Algunas de ellas, no todas. Dice, dejar todo este tipo de cosas. Pero fíjense que por eso quise leerle desde el 29, porque cuando él llega al versículo 30 y dice, no contristéis al Espíritu Santo, tiene que ver con el contexto inmediato que acabó de decir en el 29. Cuando dice aquí en el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay una conexión aquí en esto que Pablo viene hablando. Al vivir una vida nueva de acuerdo a la nueva naturaleza. En Primera de Tesalonicenses, aun cuando Pablo aborda, fíjense, yo quisiera que usted viera la diferencia entre los dos, aunque están relacionados. En Efesios 4, Pablo está hablando de mi vida personal, de tu vida personal de como cristiano. De que cuando Dios nos ha salvado en Cristo Jesús, nos ha impartido una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza que para algunos sucede el cambio rápido, pero para otros es un cambio paulatino. No todo el mundo va dando los mismos frutos al mismo tiempo ni a la misma velocidad. Y a veces nosotros en la iglesia pecamos en ese sentido de que queremos que todo el mundo esté al 100% al mismo tiempo. No. Dios va lidiando con cada persona de manera diferente, lo va puliendo, algunos con más cantazos que otros menos cantazos. Pero ahí va, ¿verdad? Ahí va el Señor llevándolo. Eso es Efesios 4. Tiene que ver con tu vida y mi vida personal. Tratar de dejar atrás toda esa vieja naturaleza, esa carne que predominaba en nosotros. Y por eso es que hablamos nosotros sobre el poder del Espíritu Santo, que es quien nos ayuda. La sabiduría del Espíritu Santo, que es quien nos guía a tomar decisiones que lo honren a Él. Y por eso ahora viene Pablo y nos dice en el capítulo 4, dice, ¿sabes qué? Todas estas cosas que pertenecen a la vieja manera de vivir, al yo antiguo, hay que dejarlo atrás. Cuando vamos a Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, en ese contexto del 5, más que nada tiene que ver con la relación interpersonal en la iglesia. Si usted lo lee allí, lea ese contexto para que usted vea. Quiere decir que yo no puedo separar mi vida personal, mi vida espiritual y decir, esta es mía y bueno, en la iglesia otra cosa. No, esto es la vida espiritual suya va para todas partes. Va para el hogar, va para el trabajo y viene a la iglesia también. Porque ese es quien usted es ahora. Es una nueva
criatura. Y si es una nueva criatura, va a ser nueva en todas partes que esté. Por eso Pablo aborda entonces, no apaguéis el Espíritu Santo en 1 Tesalonicenses, y tiene que ver con algunas situaciones dentro de la iglesia también. Por eso le dije que algunas factores esenciales, al principio se lo dije, de una iglesia que prospera es que andar en la verdad, andar en santidad. ¿Y cuál era el otro, el tercero, se recuerdan? Y promover la unidad. Hay más factores esenciales, hay más. Pero esto es parte clave. ¿Y quién hace esto? Esto lo hace un solo espíritu, hermano. Porque por un solo espíritu hemos sido salvados. Entonces Él no va a traer discordia y ni va a traer desunidad. Eso lo hace nuestra carne, lo hace el mundo y lo hace otras cosas, pero no el Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, por esto es que Pablo dice, no apaguéis en Efesios y no lo contristéis en Efesios, corrijo, y no lo apaguéis en Tesalonicense. Esto está interrelacionado allí, mis hermanos. Pero mire algo interesante, porque antes que Pablo existiera, antes que él dijera todo esto y escribiera estas cartas, mire allí lo que Dios ya había dicho, y usted lo sabe esto porque lo ha leído muchas veces y lo ha escuchado muchas veces en Ezequiel. Interesante, porque está muy relacionado con esto. Es parte de lo que vendría a ser el Espíritu Santo. Dice allí la palabra de Dios: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y mira el 27. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu. ¿De quién es? De Dios, el Espíritu de Dios. Ahora, mire lo que sigue diciendo aquí, porque es interesante, porque aquí está lo que estamos hablando. Dice aquí, y haré que andéis en mis estatutos. Primera cosa. Segundo, que guardéis mis preceptos. Y tercero, y los pongáis por obra. Entonces, esto lo va a hacer Dios. Pero ¿qué pasa en el Nuevo Testamento cuando viene el Espíritu Santo a morar y somos sellados por el Espíritu Santo? Y esta carne encuentra la lucha que Pablo tiene, ¿verdad? Que dice, lo que mi corazón quiere hacer en el Espíritu, encuentra una ley sobre mí en estos miembros que se revela, ¿verdad? Y hay esta lucha. Es precisamente de esto. Cuando nos rebelamos en contra de ¿qué? De sus estatutos, de sus preceptos, y no lo ponemos por obra. Porque ahí está el mandamiento. Esto es lo que el Espíritu quiere que nosotros hagamos. Que sigamos la instrucción de Dios, que andemos en sus enseñanzas y que lo pongamos por obra en nuestras vidas. Pero y este es el plan de Dios desde el Antiguo Testamento, nos viene revelando esto. Cuando llega el Nuevo Testamento, Pablo, ¿verdad? Por revelación del mismo Espíritu, nos viene diciendo, quítense de ustedes todo esto, porque todo este tipo de cosas no va a hacer que pongáis por obra esto. No va a hacer que andemos en sus caminos y siguiendo sus preceptos. Allí, mis hermanos, el tiempo en que vivimos no es que nos falta conocimiento, porque hay bastante conocimiento y está bastante accesible. Lo que nos falta tal vez es ser más intencionales en ponerlo por obra. No es que no conozcamos los estatutos, que no sepamos los preceptos, lo que Él espera de nosotros, sino es que nosotros los pongamos por obra. ¿Ok? Así que déjame decirle cómo podemos contristar o apagar al Espíritu Santo. Bueno, dijimos que contristar implica que el Espíritu Santo tiene personalidad, tiene emociones, ¿verdad? Apagar indica que se puede reprimir el fuego. El fuego en la Biblia está allí visto, ¿verdad? ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. También como en el Nuevo Testamento cuando Jesús fue a ser bautizado, también está representado con una paloma, ¿cierto? Pero el fuego también purifica allí. Ahora, déjame decirle algo con relación a esto. El mundo no puede contristar al Espíritu Santo. ¿Verdad que no? Porque no lo conoce. Porque para el incrédulo la palabra de Dios es locura. Ellos van a seguir viviendo como nosotros,
Antes de conocer a Cristo, vivíamos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra de Dios. Satanás no puede contristar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo conoce a Satanás. Los únicos que pueden contristar al Espíritu Santo es usted y yo, el cristiano, porque mora dentro de nosotros y podemos contristarlo e irlo apagando poco a poco. Hermano, el pecado manifestado en cualquier parte es bien desagradable al Espíritu de santidad. El pecado manifestado es bien desagradable al Espíritu de santidad en cualquiera de sus manifestaciones, en cualquier lugar. Pero el pecado de su pueblo le causa repugnancia y dolor. Porque del mundo se sabe, se espera. Pero el pecado de su pueblo, de los que le conocen, le causa dolor, le causa tristeza. Y por eso es que Pablo viene y dice, quítense todas estas cosas que antes vosotros y nosotros hacíamos. Y no deis lugar a que esas cosas estén dentro de las filas de la iglesia tesalonicenses. ¿Ve? Porque eso duele al corazón de Dios. ¿Te das cuenta? Eso duele, entristece. Y cuando la iglesia, que es usted y yo,